importante iniciar con algunas modificaciones, novedades que plantea el Ejecutivo para enfrentar uno de los principales problemas que no deja de ser noticia semana a semana. Estamos hablando de la extorsión. Justamente hoy en una edición de El Peruano se ha publicado una resolución de 6 hojas donde se hace la precisión de medidas especiales, hay que decirlo, en el marco de prevención e investigación sobre casos especiales de extorsión. Vamos justamente a precisar 3 puntos diferenciados que justamente llaman la atención. Uno de ellos tiene que ver con el banco de voces, Lorena. Se van a registrar, almacenar en una unidad dispositiva todos los audios, mensajes que vemos, es digamos, el principal medio de comunicación de los extorsionadores a través de WhatsApp, por ejemplo, para pedir dinero a cambio de protección al negocio, entre otras. Y justamente es el banco de voces el que va a permitir contrastar información si es que se pueden vincular uno o más actos delictivos en el marco de una similitud sonora de la voz. En esto, digamos, iría el marco de la investigación, de almacenamiento de la Policía Nacional. Pero también hay un detalle interesante y justamente se precisa en la gráfica: confesiones. ¿Qué sucede en los momentos de operativos en las que la policía encuentra, por ejemplo, las organizaciones criminales infraganti en un espacio en sí? Muchas veces, y es casi común, que los policías utilizan el celular y graban todo el operativo. Sí. Y es justamente en este momento en el que, por ejemplo, a veces el delincuente o la persona encontrada en esta situación irregular dice: sí, yo he cometido estos actos, lo confiesa, incluso da detalles, pero luego al momento de declarar frente a la fiscalía, niega todo. Es en ese momento justamente que la policía está planteando que este audio de voz o esta grabación que hace el policía justamente en el momento de la intervención también sea utilizado como prueba en el marco de una eventual investigación y proceso liderado, hay que decirlo, sí, por el Ministerio Público. Este es uno de los puntos principales, Lorena. Es importante entonces esas normas que realmente van a ayudar a combatir el tema de la extorsión, porque lamentablemente vemos que se queda en la denuncia, faltan herramientas o peor aún, cuando esto se traslada al Ministerio Público para las prisiones preventivas, para las medidas coercitivas, luego te dicen: uy, no, la policía no hizo suficiente, no me sirve, no puedo hacer nada, tengo que soltar a estos ángeles. Muy bien, vamos con el segundo punto que también lo tenemos en la gráfica, tiene que ver con los agravantes en casos de extorsión. Ya la ley normaba que la pena es entre 15 y 25 años para aquellos que extorsionen a mano armada, participando con 2 o más personas, contra el propietario, simulando ser un trabajador. Pero el detalle aquí justamente en la norma es que se ha agregado un punto adicional: que utilicen imágenes del entorno familiar, empresarial, laboral o social u objetos perturbadores de peligrosidad entregados, exhibidos, difundidos a la familia o de forma directa. Estamos hablando de aquellos casos como, por ejemplo, lo que sucedió en La Victoria, con dejar arreglos florales, dejar justamente algún elemento o explosivo, o acaso también cuando mandan estos mensajes de audios amenazadores y además te envían la foto de tu hija, la foto de tu negocio. Esto va a ser un agravante ahora, como se ha precisado en la norma, para que aquel que caiga justamente en este caso y se le sentencie no tenga una pena menor de 25 años de cárcel. Y tenemos como tercer último punto los agentes encubiertos. Ahora se va a permitir que a disposición del Ministerio Público se pueda incluir a un elemento, a un efectivo policial evidentemente capacitado para que, por ejemplo, se camufle, se infiltre en una banda u organización criminal. Ya no estamos hablando de los ternas, que son los que se encuentran en los exteriores, digamos, esperando que pueda suceder un hecho delictivo para poder actuar. En estas circunstancias, en el marco de la investigación, se va a poder infiltrar agentes policiales en las organizaciones criminales. Y además, dice la norma, se le va a eximir de cualquier responsabilidad en el marco de su defensa propia, porque evidentemente al ser descubierto podría estar en peligro su vida. Son básicamente en 6 hojas, Lorena, 3 de los puntos destacables de esta variación para enfrentar esta modalidad delictiva de extorsión.
Y es importante, ojalá que todas estas medidas se traduzcan en resultados concretos, porque lamentablemente hemos visto que el marco legal que hasta el momento se ha dado, con penas más gravosas, con expulsiones incluso para personas detenidas en flagrancia, no ha tenido ningún resultado. Cuando uno busca medir objetivos, concretamente a la gente la siguen extorsionando, la siguen matando, la siguen amenazando, y uno se pregunta, ¿es cuestión de poner las cosas en papel o hay otro problema más de fondo? Y justamente cuando se hablan de los plenos en el Congreso en la materia de legislación específicos, temáticos de materia de seguridad ciudadana, se dice, se necesitan más leyes porque en realidad parece que hay un sobrepapeleo de leyes, de funciones, de detalles, precisiones, pero en la ejecución normalmente es donde cojea justamente el proceso y terminamos con, por ejemplo, delincuentes que fueron atrapados hace una semana en una circunstancia delictiva nueva y en la que, por ejemplo, hablamos incluso de policías heridos. Entonces, en este contexto, de todas maneras, ya tiene las facultades legislativas el Ejecutivo, continúa en todo caso abordando estas precisiones en los casos de extorsión. Pero Lorena, vamos a graficar quizás un poco el panorama que hoy enfrenta el país. El año pasado, en el 2022, se hablaban de alrededor de 10.070 denuncias por extorsión. De enero a septiembre de este año, 2023, se ha superado la cifra del año pasado, en 12 meses. Estamos hablando de 11.246 denuncias en este plazo. En todo caso, no es casualidad, porque más adelante hablaremos de la presidenta Dina Boluarte, de que se informe a través de los medios de comunicación las extorsiones, los secuestros, que son cada vez más consecutivos. No es que se está sobredimensionando la situación, sino que es la realidad y las cifras justamente y las denuncias lo corroboran. Lo corroboran y no pasa por decir, no, es que los medios siempre tenemos la culpa, ¿no?, de todas las cosas malas que suceden. No es la sensación de inseguridad, es la inseguridad real, la inseguridad que existe en las calles, en diferentes distritos, en todo el país, donde la gente no se siente segura. Hemos visto que extorsionan a señoras que venden caramelos, así de simple, y le piden 50 céntimos por día, $1 por día. No estamos hablando ni siquiera de un mediano empresario pequeñito, estamos hablando de una señora que vendía caramelos para sobrevivir, que sacaba 10 soles al día, y esa señora era extorsionada también. Así de grave es la situación y tenemos que seguir poniéndole atención, porque si no, simplemente nos va a gobernar los delincuentes. Ajá, y justamente en esta norma que hoy se ha publicado se esperaba quizás alguna tendencia de incrementar el número de años de sentencia de prisión para aquellos que son justamente sentenciados por el delito de extorsión, pero no hay ninguna variación en ese punto. No olvidemos también que una de las medidas que está en reglamentación en el Ejecutivo es buscar, digamos, deshacinar los establecimientos penitenciarios, porque más allá de los procesos que están a puertas de llevar a más criminales a las cárceles, la realidad es que no tenemos penales suficientes y lo que el gobierno, el Ejecutivo, ha planteado es deshacinarlo. Todavía no hay novedades de quiénes serían y cuáles serían los protocolos a darse, porque evidentemente a buenas a primeras deshacinar, sacar personas que tienen una sentencia de una prisión suena incluso más peligroso de lo que hoy estamos enfrentando. Claro, porque por un lado esas penas normalmente pasan por, ok, voy a sacar de prisión a personas que ya tienen más de 10 años presos con delitos de tal o cual característica, no incluye a delitos graves, pero de todas maneras se tiene que hacer. Además tienes que construir más penales. Te han dicho por todos lados que tienes que construir. En tu presupuesto 2023, ¿cuánta plata has asignado para construir penales? ¿Cuánto te vas a demorar? Mientras eso no avance, lamentablemente la situación va a seguir con estos delincuentes en las calles, haciendo lo que les da la gana y disparando policías.